Iván el Terrible. Seguro que ese nombre nos suena a todos, ¿verdad? Y nos vienen a la cabeza imágenes de un tirano, de una crueldad sin límites. Pero, ¿y si esa fuera solo la mitad de la historia? Porque este monarca fue, al mismo tiempo, el arquitecto de la Rusia moderna y su propio y atormentado destructor. Hoy vamos a desentrañar la figura del primer zar de todos los zares. Fijaos en esta dualidad, porque es alucinante. Por un lado tenemos al creador, ¿no? El hombre que se corona como el primer zar, que unifica y expande Rusia hasta Siberia, que moderniza el país con un nuevo código legal, y en la otra cara de la moneda, está el destructor, el tirano que ordena masacres de ciudades enteras, que crea una policía secreta para sembrar el terror y que, en un arrebato de ira, asesina a su propio hijo. Así que la pregunta es casi obligada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una sola persona ser a la vez un genio constructor y un monstruo absoluto? Vale, para intentar entender este lío, este va a ser nuestro recorrido. Primero, la paradoja que supone su figura. Luego nos meteremos de lleno en su infancia, que fue tela. Veremos cómo empezó su reinado de forma súper prometedora. Y después, el momento exacto en que todo se tuerce. De ahí pasaremos a su famoso reinado de terror, para terminar analizando el legado tan contradictorio que nos dejó. Empecemos, como tiene que ser, por el principio. Porque para entender al tirano, primero hay que conocer al niño. Y creedme, la infancia de Iván no tuvo nada de cuento de hadas. Fue más bien una pesadilla. Una auténtica fábrica de paranoia y de odio donde se forjó el monstruo en el que se iba a convertir. Imaginad la escena. Con solo 3 añitos ya es gran príncipe de Moscovia. Pero claro, es solo un título. La cosa se pone fea de verdad a los 8 años. Su madre, que era la regente, muere envenenada. Y de repente se queda solo, totalmente a merced de los boyardos de la nobleza que no solo lo ignoran, sino que lo humillan. Vamos, que era un prisionero en su propio palacio. Ahí es donde nace su odio eterno a la aristocracia. Y el niño aprende rápido a ser cruel. Con solo 13 años da su primer golpe. Ordena a sus guardias que capturen a uno de los nobles que más lo había atormentado y que lo echen a los perros para que lo destrocen. Así, a sangre fría. Y aquí viene lo sorprendente, porque después de una infancia así, cualquiera esperaría que el desastre fuese inmediato, ¿no? Pues no, todo lo contrario. El comienzo de su reinado fue espectacular, brillante. Durante más de 10 años, el mundo no vio a un monstruo, sino a un líder reformista, a un visionario con una capacidad de gestión increíble. Tenía un plan muy claro para modernizar Rusia y lo ejecutó a la perfección. Paso 1. Unificar el poder. En 1547 se corona como el primer zar, una palabra que viene de César, o sea, se pone por encima de todos. Paso 2. Reformar las leyes. Introduce un nuevo código legal unificado para todos. Paso 3. Un ejército en condiciones. Crea los Streltsí, el primer ejército permanente de Rusia. Y con ese nuevo ejército, paso 4, expandir las fronteras. Se lanza a la conquista. Y vaya si se expandió. La conquista de Kazán y Astracán fue un antes y un después. No solo paró en seco las incursiones tártaras de siglos, sino que, atención, añadió 1 millón de kilómetros cuadrados a Rusia. 1 millón. Para que nos hagamos una idea, eso es como 2 veces España. Y lo más importante, se hizo con el control del río Volga, que era la autopista comercial de la época. Un movimiento maestro. Así que hasta ahora todo bien, ¿no? Tenemos al gran estadista, al constructor de un imperio. Pero entonces todo se rompió. Un único suceso, un punto de inflexión que lo cambió absolutamente todo. Fue como si alguien apagara un interruptor. La luz de su reinado se extinguió y dio paso a una oscuridad que se lo tragó todo. ¿Y cuál fue ese suceso? La muerte en 1560 de su esposa Anastasia Romanovna, a la que adoraba. Iván quedó destrozado. Las crónicas hablan de un hombre roto, hundido en una depresión brutal, en una crisis nerviosa de la que en realidad nunca llegó a salir. Era como si le hubieran arrancado su ancla, su único punto de estabilidad en el mundo. Y aquí está la clave de todo. Iván no pensó ni por un segundo que había sido una muerte natural. No, estaba obsesionado, convencido de que habían sido los boyardos, los mismos que lo habían humillado de niño. Y esa convicción desató su paranoia, y una sed de venganza inimaginable. Pero lo más loco de todo es que quizá no estaba tan loco. Siglos después, unos forenses analizaron los restos de Anastasia y encontraron niveles altísimos de mercurio, suficiente para matar a cualquiera. Así que con Anastasia muerta y con la certeza o la paranoia de que había sido un asesinato, el Iván bueno se esfumó. Para siempre. A partir de aquí empieza la leyenda negra. Empieza una espiral de violencia, de terror y de locura que le valdría el apodo por el que ha pasado a la historia. Iván el Terrible. Y su arma para sembrar el terror tenía un nombre: la Oprichnina. ¿Qué era esto? Pues imaginad un estado paralelo dentro de la propia Rusia.
Un territorio que era solo suyo, controlado por su guardia personal, los oprichniks. Unos tipos vestidos de negro, montados en caballos negros, que tenían básicamente permiso para hacer lo que quisieran. Torturar, expropiar, matar, todo para eliminar cualquier sospecha de traición. Y claro, su brutalidad fue legendaria. Se dedicaron a purgar a la nobleza, a clérigos, a cualquiera. Pero el episodio más salvaje sin duda fue la masacre de Novgorod. Iván sospechaba que la ciudad conspiraba contra él, así que envió a los oprichniks y, bueno, fue un baño de sangre. Durante semanas masacraron a miles y miles de personas, sin importar si eran hombres, mujeres o niños. Pero si pensábamos que ya había tocado fondo, nos equivocábamos. Su acto más terrible, el más íntimo, todavía no había llegado. Fue en noviembre de 1581. Iván ya era un hombre mayor, consumido por la paranoia. Tuvo una discusión muy fuerte con su hijo y heredero. Y en medio de la rabia, en un arrebato de furia ciega, agarró su pesado bastón y lo golpeó en la cabeza. El golpe mató a su propio hijo. El remordimiento fue instantáneo y absoluto. Sus propias palabras lo dicen todo. Escuchad. He profanado mi alma como una bestia. Desde los tiempos de Adán hasta este día he sobrepasado a todos los pecadores. Se dio cuenta, de la forma más brutal posible, de lo que había hecho. No solo había matado a su hijo, había destruido el futuro de su linaje. Entonces, llegados a este punto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo juzgamos a una figura como Iván el Terrible? Pues su legado es un reflejo perfecto de su vida, una contradicción andante. Fue el hombre que levantó Rusia hasta lo más alto y al mismo tiempo el que la dejó al borde del precipicio. Vamos a desglosarlo. En lo político, un genio. Creó el Estado ruso centralizado. En lo militar, un conquistador brillante que llevó las fronteras hasta Siberia. Pero ahora viene lo malo. En lo económico, un desastre. Dejó el país en la ruina. Y en lo dinástico, la catástrofe total. Al matar a su heredero válido, firmó la sentencia de muerte de su propia dinastía. Y las consecuencias no tardaron en llegar, claro. Cuando él muere, su otro hijo, que no estaba preparado para gobernar, dura muy poco. Y con él se acaba la dinastía. Rusia se hunde en el caos, en lo que los historiadores llaman el período tumultuoso. Décadas de guerra civil, de hambre, de invasiones. Todo lo que él había construido se vino abajo como un castillo de naipes. Y con esto volvemos a la pregunta del principio, una que sigue sin tener una respuesta fácil. ¿Fue Iván un muestro necesario? ¿Fue su tiranía el terrible precio que había que pagar para forjar una nación poderosa? ¿O fue simplemente la historia de un hombre quebrado por su pasado, que arrastró a su país con él, primero hacia la gloria y luego directo al infierno? Esa es la gran paradoja de Iván el Terrible, y en cierto modo la paradoja de la propia historia de Rusia.